Esta es la historia de la Primera Guerra Mundial contada desde la perspectiva africana. Así que los submarinos tenían que usarse de una forma muy inhumana. La vida en una trinchera, en una palabra, horrorosa. Embárcate en un viaje hacia los detalles intrincados y horribles de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que reconfiguró la historia. Mientras exploramos 50 hechos asombrosos, se desarrollará una vívida representación de las duras realidades y eventos monumentales de la guerra. Hecho 1. El hundimiento del Lusitania. En un incidente notorio durante la guerra, el submarino alemán hundió el transatlántico británico Lusitania en 1915. Más de 1.000 de las casi 2.000 personas a bordo perecieron, incluidos 128 estadounidenses. Este evento marcó una escalada preocupante en la guerra submarina, influyendo en la opinión pública, especialmente en países neutrales como Estados Unidos. El hundimiento del Lusitania sigue siendo un poderoso símbolo de la devastación generalizada e indiscriminada de la guerra. Hecho 2. Avances en la cartografía moderna y descifrado de códigos. La Gran Guerra impulsó un progreso significativo en la cartografía y el descifrado de códigos. Los mapas precisos se volvieron vitales para la planificación estratégica y la precisión de la artillería, mientras que el descifrado de códigos surgió como una herramienta crucial de inteligencia. El establecimiento de la Sala 40 por parte de los británicos para interceptar y descifrar las comunicaciones alemanas marcó el comienzo de la inteligencia moderna de señales. Hecho 3. Roles vitales de los perros. Los perros desempeñaron roles cruciales durante la Primera Guerra Mundial, sirviendo como mensajeros, centinelas y rescatistas de la Cruz Roja. Algunos fueron entrenados para localizar a soldados heridos en el campo de batalla, salvando numerosas vidas. Su lealtad y dedicación en condiciones difíciles subrayaron las contribuciones a menudo pasadas por alto de los animales en la guerra. Hecho 4. Mujeres. Tomando los trabajos de los hombres. Con millones de hombres en la guerra, las mujeres asumieron roles tradicionalmente desempeñados por hombres, trabajando en fábricas, granjas y oficinas. Algunas incluso sirvieron como conductoras de autobús, oficiales de policía y empleadas de correos. La industria de municiones presenció una afluencia significativa de trabajadoras femeninas. Aunque estos cambios se percibieron inicialmente como temporales, desafiando los roles de género tradicionales, tuvieron un impacto duradero en la emancipación de las mujeres y allanaron el camino para futuros avances. Hecho 5. El despliegue de gas venenoso. Uno de los desarrollos más alarmantes en la Primera Guerra Mundial fue la utilización de gas venenoso como arma. El ejército alemán pionero en el uso de gas cloro en la Segunda Batalla de Ypres en 1915. La aparición de la nube amarillo-verde, el olor a lejía y las catastróficas secuelas marcaron un hito espeluznante en la guerra. Posteriormente, ambos lados comenzaron a utilizar diversos tipos de gas, como el fosgeno y el gas mostaza. Estas armas insidiosas infligieron quemaduras graves, ceguera y daño pulmonar, introduciendo una capa adicional de horror en el campo de batalla. A pesar de sus efectos aterradores, los ataques de gas no alteraron significativamente el curso de la guerra, pero simbolizaron su naturaleza despiadada e industrializada. Hecho 6. La aparición de los tanques. Una innovación notable de la Primera Guerra Mundial fue el desarrollo y despliegue de tanques. Enfrentados al estancamiento de la guerra de trincheras, se buscó una solución para atravesar la peligrosa tierra de nadie. Entra en escena el tanque, un vehículo blindado y con orugas diseñado para resistir el fuego de ametralladoras y navegar terrenos desafiantes. Los británicos fueron los primeros en emplear tanques en la batalla de Flers-Courcelette en 1916. Aunque inicialmente eran poco confiables y lentos, los tanques introdujeron una nueva dimensión en la guerra terrestre. A lo largo de la guerra, su diseño y eficacia mejoraron, influyendo en la guerra futura y señalando el declive de la caballería tradicional. Hecho 7. La guerra de submarinos sin restricciones de Alemania. La Primera Guerra Mundial presenció la alarmante introducción de la guerra submarina sin restricciones,
una estrategia desesperada empleada por Alemania. A partir de 1915, los U-boats alemanes atacaron barcos aliados y neutrales sin previo aviso, con el objetivo de interrumpir cadenas de suministro cruciales. Esta táctica, considerada inhumana y una violación del derecho internacional, provocó indignación mundial y desempeñó un papel significativo en la decisión de Estados Unidos de entrar en la guerra. Hecho 8. El primer regimiento negro en luchar por Francia. El Regimiento de Infantería 369, conocido como los Harlem Hellfighters, fue un regimiento afroamericano que sirvió con el ejército francés en la Primera Guerra Mundial. A pesar de enfrentar la segregación y el prejuicio en casa, sirvieron con distinción en las líneas del frente más tiempo que cualquier otra unidad estadounidense. Su valentía les valió la más alta distinción militar de Francia, la Croix de Guerre, marcando un momento crucial en la lucha por la igualdad racial en el ejército. Hecho 9. Esfuerzos iniciales de neutralidad de Estados Unidos. Al estallar la guerra en Europa en 1914, Estados Unidos, liderado por el presidente Woodrow Wilson, inicialmente se adhirió a una política de estricta neutralidad. Wilson buscaba salvaguardar los intereses estadounidenses y mediar en el conflicto. Sin embargo, factores como la guerra submarina sin restricciones, el hundimiento del Lusitania y el telegrama Zimmermann, que revelaba intentos alemanes de aliarse con México contra EE-UU, gradualmente cambiaron la postura. En abril de 1917, el Congreso de EE-UU declaró la guerra a Alemania, poniendo fin a la neutralidad estadounidense y alterando drásticamente el curso de la Primera Guerra Mundial. Hecho 10. La tregua de Navidad de 1914. En medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial, surgieron momentos de humanidad compartida, destacándose la tregua de Navidad de 1914 como uno de los más conmovedores. En la víspera de Navidad, a lo largo de partes del frente occidental, los cañones se quedaron en silencio. Soldados de lados opuestos se aventuraron en la tierra de nadie, intercambiando saludos navideños, jugando al fútbol, compartiendo comida, intercambiando regalos y, en algunos casos, celebrando ceremonias de entierro conjuntas para camaradas caídos. Este alto el fuego espontáneo proporcionó un breve respiro a la violencia, ofreciendo un vistazo a la comunión entre supuestos enemigos y sirviendo como un recordatorio conmovedor de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede brillar. Hecho 11. El costo del trauma por explosiones. La Primera Guerra Mundial introdujo un nuevo término en el vocabulario de la guerra: el shock por explosiones. Ahora reconocido como trastorno de estrés postraumático, TPT, el shock por explosiones describía el trauma psicológico experimentado por los soldados expuestos a las condiciones implacables y aterradoras de la guerra de trincheras. Los síntomas iban desde fatiga, temblores, problemas de visión y audición, hasta colapsos mentales y pérdida de memoria. En una época en que la salud mental se entendía poco, el shock por explosiones a menudo se malinterpretaba como cobardía o falta de fibra moral, exacerbando el estigma y el sufrimiento para los soldados afectados. Hecho 12. La batalla más sangrienta. Batalla del Somme. La batalla del Somme, librada de julio a noviembre de 1916, se erige como una de las operaciones militares más mortíferas de la historia. Más de 1 millón de hombres resultaron heridos o muertos, sirviendo como un sombrío símbolo del devastador costo humano de la Primera Guerra Mundial. Originalmente destinada a aliviar la presión sobre las fuerzas francesas en Verdún y romper el estancamiento, la batalla evolucionó hacia una guerra de desgaste macabra. El primer día sigue siendo el más sangriento en la historia del ejército británico, con aproximadamente 60.000 bajas. El Somme ejemplifica la brutalidad fútil y el asombroso costo humano de la guerra de trincheras. Hecho 13. La guerra configuró el Irak moderno y el Medio Oriente. La posguerra de la Primera Guerra Mundial presenció la desintegración del Imperio Otomano, sentando las bases para el Medio Oriente moderno. El consecuente acuerdo Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia
desempeñó un papel fundamental en esta transformación. La traza arbitraria de fronteras por parte de potencias coloniales ignoró distinciones étnicas, tribales y religiosas, sentando las bases para conflictos duraderos. Una manifestación notable de estas decisiones se evidencia en el establecimiento de Irak, caracterizado por una intrincada mezcla de poblaciones sunitas, chiitas y kurdas, ilustrando las consecuencias duraderas de estas elecciones geopolíticas. Hecho 14. El surgimiento de la cirugía plástica. En medio de la devastación humana de la Primera Guerra Mundial, la cirugía reconstructiva, especialmente la cirugía plástica, surgió como una especialidad médica distintiva. Los avances en armamento llevaron a lesiones horribles, especialmente heridas faciales que los métodos quirúrgicos tradicionales tenían dificultades para abordar. El doctor Harold Gillis, un otorrinolaringólogo neozelandés en Londres, fue pionero en técnicas para reparar estas graves lesiones faciales. Su trabajo innovador en injertos de piel y cirugía de colgajo sentó las bases para la cirugía plástica moderna, transformando la vida de muchos veteranos desfigurados. Hecho 15. La generación perdida. La Primera Guerra Mundial dejó un impacto perdurable en aquellos que la vivieron, dando lugar a la generación perdida. Acuñado por Gertrude Stein y popularizado por Ernest Hemingway, el término se refiere a la juventud desilusionada que llegó a la mayoría de edad durante la devastación de la Gran Guerra. Los escritores de la generación perdida, incluidos Hemingway, F. Scott Fitzgerald y T.S. Eliot, reflejaron en sus obras el desencanto, la crisis existencial y el rechazo de los valores tradicionales provocados por la guerra. Sus escritos influyentes proporcionan una visión conmovedora del trauma social e individual causado por la Primera Guerra Mundial. Hecho 16. El sacrificio de millones de caballos. La Primera Guerra Mundial marcó uno de los últimos conflictos importantes en los que se emplearon caballos a gran escala. A pesar de los avances en tecnología militar, los caballos desempeñaron roles cruciales en cargas de caballería, transporte de mercancías, remolque de artillería, ambulancias y más. Sin embargo, esta dependencia tuvo un costo significativo, con estimaciones que sugieren que 8 millones de caballos perecieron durante la guerra. Estos soldados equinos, a menudo pasados por alto, desempeñaron un papel invaluable en el esfuerzo de guerra y sufrieron un sufrimiento similar al de sus contrapartes humanas. Hecho 17. La Primera Guerra Mundial y la gripe española. La conclusión de la Primera Guerra Mundial coincidió con otra catástrofe global, la pandemia de la gripe española. Las condiciones resultantes de la guerra, como los movimientos masivos de personas y los campamentos militares abarrotados, facilitaron la rápida propagación del virus. Surgida en 1918, la gripe española infectó a aproximadamente 1/3 de la población mundial, causando decenas de millones de muertes y superando la cifra de muertes de la guerra. Esta pandemia añadió una capa adicional de tragedia a un mundo ya devastado por la guerra. Hecho 18. El día del armisticio y la cese de los combates. La conclusión de los combates reales en la Primera Guerra Mundial no fue marcada por un tratado de paz definitivo, sino por un armisticio, un acuerdo para cesar las hostilidades. A la 1ª hora del 1º día del 1º mes en 1918, las armas quedaron en silencio en el frente occidental. Esta fecha se observa como el día del armisticio en muchos países, simbolizando la cesación de hostilidades. Sin embargo, el fin oficial del estado de guerra entre los aliados y Alemania no se declaró hasta la firma del Tratado de Versalles varios meses después, el 28 de junio de 1919. Hecho 19. El impactante Tratado de Versalles. Firmado el 28 de junio de 1919, el Tratado de Versalles marcó la conclusión oficial de la Primera Guerra Mundial. Aunque buscaba establecer una paz duradera, los términos punitivos del tratado hacia Alemania, que incluían reparaciones severas y pérdidas territoriales, alimentaron el resentimiento e inestabilidad económica. El establecimiento de la Liga de Naciones, con el objetivo de mantener la paz mundial, resultó ineficaz. Las duras condiciones y la percepción de humillación impuestas por el Tratado de Versalles contribuyeron al nacionalismo alemán,
y jugaron un papel en las condiciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Hecho 20. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La presión de la Primera Guerra Mundial desempeñó un papel crucial en precipitar la Revolución Rusa de 1917, un evento trascendental en el siglo XX. El costo de la guerra en el ejército y la economía rusos exacerbó las tensiones sociales y políticas existentes, llevando a la Revolución de Febrero, la abdicación del zar Nicolás II y, finalmente, la Revolución de Octubre. Esta revolución instauró un gobierno comunista bajo los bolcheviques y la formación de la Unión Soviética. Hecho 21. El papel de la propaganda en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en el uso de la propaganda. Los gobiernos emplearon sistemáticamente la propaganda para moldear la opinión pública, elevar la moral, demonizar al enemigo y fomentar el reclutamiento y el apoyo al esfuerzo de guerra. Carteles, canciones, películas y postales transmitieron mensajes poderosos, ilustrando la manipulación masiva del sentimiento público y destacando la influencia de los medios de comunicación en la formación de percepciones, un aspecto que desde entonces se ha convertido en parte integral de la guerra. Hecho 22. El fracaso del Plan Schlieffen. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania implementó el Plan Schlieffen, un plan estratégico para derrotar rápidamente a Francia y evitar una guerra en dos frentes. El plan, basado en una movilización rápida y un ataque fulminante a través de la neutral Bélgica, falló debido a factores como la resistencia belga, problemas logísticos y la decisiva batalla del Marne. El fracaso del Plan Schlieffen llevó a una guerra prolongada y devastadora en el frente occidental en lugar de la victoria rápida que Alemania había anticipado. Hecho 23. La guerra en el cielo. La Primera Guerra Mundial presenció el primer uso significativo de aeronaves en la guerra. Inicialmente empleadas para el reconocimiento, su papel se expandió para incluir bombardeos tácticos, apoyo terrestre y combate contra aeronaves enemigas. Esto dio lugar al concepto de combates aéreos y la noción romántica del piloto as. A pesar de la tecnología rudimentaria, estas primeras aeronaves de combate anunciaron una nueva era en la guerra, alterando para siempre la naturaleza del conflicto militar. Hecho 24. Declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia. Austria-Hungría declaró la guerra a la relativamente pequeña Serbia el 28 de julio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Considerando a Serbia como un país menor, el Imperio austrohúngaro buscaba mantener su autoridad. Respaldada por su poderoso aliado eslavo, Rusia, Serbia defendió su posición. Esta aparentemente pequeña disputa se escaló rápidamente a un conflicto más amplio que involucró a varias potencias mundiales. A pesar de su tamaño, Serbia desempeñó un papel sustancial en desencadenar la guerra más generalizada que el mundo había visto hasta 1914. Hecho 25. Movimientos de independencia post-Primera Guerra Mundial. La posguerra de la Primera Guerra Mundial remodeló el mapa mundial, llevando a la independencia de numerosas naciones. El colapso de los imperios ruso, otomano, alemán y austrohúngaro resultó en la creación de varios estados nuevos en Europa del Este y el Medio Oriente. Si bien este proceso de descolonización y autodeterminación nacional marcó un cambio histórico significativo, también sembró semillas para futuros conflictos. Hecho 26. La introducción de los lanzallamas. Los lanzallamas, entre las armas más temibles introducidas en la Primera Guerra Mundial, fueron utilizados principalmente por las fuerzas alemanas. Diseñados para infundir terror y limpiar las trincheras enemigas, estos dispositivos proyectaban un chorro de líquido inflamable, causando lesiones horripilantes. Su despliegue marcó una escalada adicional en la brutalidad del conflicto y se erige como un símbolo de los devastadores avances tecnológicos de la guerra. Hecho 27. Impacto del racionamiento en la vida diaria. La Primera Guerra Mundial afectó significativamente el frente interno, con el racionamiento convirtiéndose en parte de la vida diaria en muchos países.
La escasez de alimentos, combustible y otras necesidades llevó a los gobiernos a implementar sistemas de racionamiento para una distribución justa. Este período presenció la introducción de medidas como días sin carne y sin trigo, jardines de la victoria y más, todo diseñado para mantener suministros y elevar la moral. Las dificultades y sacrificios soportados en el hogar desempeñaron un papel crucial en el esfuerzo de guerra general. Hecho 28. El papel de las palomas en la comunicación. A pesar de los avances tecnológicos, las palomas mensajeras desempeñaron un papel vital en la comunicación durante la Primera Guerra Mundial. Estas aves entregaron mensajes a través de las líneas del frente cuando otros métodos fallaban o eran imprácticos. Notablemente, palomas como Sher-Ami recibieron medallas por entregar mensajes que salvaron a batallones estadounidenses asediados, destacando la importancia de estos mensajeros emplumados. Hecho 29. Redefiniendo el Medio Oriente. El colapso del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, junto con el acuerdo Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia, desempeñó un papel crucial en la formación del Medio Oriente moderno. Las fronteras arbitrarias trazadas por las potencias coloniales ignoraron divisiones étnicas, tribales y religiosas, dando lugar a conflictos duraderos. La creación de Irak, con su compleja mezcla de poblaciones sunitas, chiitas y kurdas, ejemplifica el impacto duradero de estas decisiones. Hecho 30. El catalizador. Asesinato de Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado por Gavrilo Princip, un nacionalista yugoslavo bosnio-serbio en Sarajevo. La muerte de Fernando, más allá de ser una tragedia personal, sirvió como el catalizador para el conflicto global. Su asesinato desencadenó una cadena de alianzas y tratados internacionales, llevando finalmente a la Primera Guerra Mundial. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro actuó como una chispa que encendió el catastrófico conflicto conocido como la Gran Guerra. Hecho 31. Ataques Zeppelin en Gran Bretaña. Alemania utilizó dirigibles Zeppelin para bombardear Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, marcando la primera campaña de bombardeos estratégicos a gran escala. Si bien estos ataques causaron daños físicos relativamente menores, tuvieron un profundo impacto psicológico, infundiendo miedo en la población civil y cambiando la naturaleza de la guerra hacia el objetivo de no combatientes. Hecho 32. La Guerra de Trincheras. Define la Primera Guerra Mundial. La guerra de trincheras estática y extenuante se convirtió en la característica definitoria de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Los soldados cavaron millas de trincheras defensivas para protegerse de los mortíferos avances del enemigo. Estas redes laberínticas de zanjas estrechas y embarradas fueron el hogar de millones de soldados y se convirtieron en símbolos del estancamiento y los horrores de la guerra. Las condiciones de vida eran espantosas, con amenazas de ataques de artillería, enfermedades, piojos, ratas y una tensión psicológica constante, lo que significaba la naturaleza brutal y prolongada del conflicto. Hecho 33. El inaugural Premio Pulitzer. Establecidos por la voluntad de Joseph Pulitzer, los premios Pulitzer se otorgaron por primera vez en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Estos premios honran la excelencia en periodismo y las artes, siendo uno de los reconocimientos más prestigiosos en estos campos. Hecho 34. Popularidad del jazz en Europa. La Gran Guerra facilitó un intercambio cultural significativo, con las tropas estadounidenses introduciendo la música jazz en Europa, especialmente en Francia. El jazz ganó rápidamente popularidad por su estilo animado y emotivo, ofreciendo un fuerte contraste con los horrores de la guerra y brindando una salida para que las personas expresaran emociones y encontraran alegría en medio de la adversidad. Hecho 35. Movilización como declaración de guerra. En el frágil equilibrio de poder del siglo XX, la decisión de un país de movilizar a su ejército se veía como un acto de agresión. La intrincada red de alianzas y estrategias militares se centraba en movimientos rápidos y victorias decisivas.
La movilización de Rusia para defender a Serbia fue vista como una declaración indirecta de guerra contra Austria-Hungría, llevando a Alemania, aliada con Austria-Hungría, a declarar la guerra a Rusia, atrayendo a toda Europa al conflicto. Así, la mera preparación militar encendió la mecha de la Gran Guerra. Hecho 36. Introducción de cascos de acero. En respuesta a las graves lesiones en la cabeza causadas por metralla y balas, durante la Primera Guerra Mundial se introdujeron cascos de acero. Antes de esto, los soldados llevaban principalmente gorras de tela o cuero que ofrecían poca protección. El casco Brodie británico y el Stahlhelm alemán se convirtieron en símbolos icónicos de la guerra y redujeron significativamente el número de heridas fatales en la cabeza. Hecho 37. Objetores de conciencia en la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, aquellos que se negaron a luchar debido a creencias religiosas, morales o éticas fueron conocidos como objetores de conciencia. Enfrentaron fuertes críticas, prisión e incluso la muerte. Su lucha allanó el camino para un mayor reconocimiento de la objeción de conciencia en conflictos posteriores. Hecho 38. Roles diversos en la guerra. Aunque la imagen de los soldados en las trincheras es emblemática de la Primera Guerra Mundial, muchas personas desempeñaron roles no combativos, incluyendo médicos, capellanes, ingenieros y personal de apoyo. Además, millones de mujeres trabajaron en fábricas, hospitales y granjas, destacando que el esfuerzo de guerra se extendió mucho más allá del campo de batalla. Hecho 39. Cambios en la moda. La guerra tuvo un impacto notable en la moda. A medida que los hombres iban a la guerra y las mujeres ocupaban sus puestos de trabajo, la ropa de las mujeres se volvió más práctica y menos restrictiva, lo que llevó a cambios significativos en la moda femenina. La guerra también vio la introducción de la moda inspirada en lo militar, una tendencia que continúa hasta el día de hoy. Hecho 40. Desacuerdo y propaganda en los Estados Unidos. La guerra generó tensiones dentro de los Estados Unidos, dando lugar a una importante campaña de propaganda para construir apoyo a la guerra. El gobierno aprobó la ley de espionaje y la ley de sedición para reprimir el desacuerdo, lo que llevó a una reacción negativa por parte de pacifistas, socialistas y otros grupos. Estas acciones destacaron las divisiones que la guerra causó dentro de la sociedad estadounidense. Hecho 41. Muchos futuros líderes combatieron en la Primera Guerra Mundial. Numerosas personas que más tarde se convertirían en figuras clave en la historia mundial sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Winston Churchill, el futuro primer ministro británico, ocupó el cargo de Primer Lord del Almirantazgo, mientras que Harry S. Truman, un futuro presidente de los Estados Unidos, se desempeñó como oficial de artillería. Además, Adolf Hitler, el futuro dictador de la Alemania nazi, sirvió como cabo en el ejército alemán, una experiencia que influyó significativamente en su visión del mundo. Hecho 42. La batalla naval más grande. Batalla de Jutlandia. La batalla de Jutlandia, librada en 1916, es la batalla naval más grande y el único enfrentamiento a gran escala de acorazados en la Primera Guerra Mundial. Aunque inconclusa, subrayó el papel decreciente de la guerra naval tradicional en una era marcada por avances tecnológicos. Hecho 43. El número de víctimas civiles. La Primera Guerra Mundial se encuentra entre los conflictos más mortíferos de la historia, con un estimado de 8 a 10 millones de soldados muertos. Sin embargo, la cifra de víctimas civiles fue igualmente devastadora. Muchos civiles perecieron debido a acciones militares, pero un número aún mayor sucumbió a la hambruna relacionada con la guerra, enfermedades y otras consecuencias indirectas, convirtiendo la guerra en una tragedia a una escala sin precedentes. Hecho 44. Impacto en el arte y la literatura. Los horrores de la guerra dejaron una marca indeleble en el arte y la literatura. Numerosos artistas y escritores que sirvieron en la guerra encontraron que sus experiencias influían profundamente en su trabajo. La guerra inspiró poesía, novelas y arte visual que exploraban el costo humano de la guerra, dando lugar a movimientos como el dadaísmo y el surrealismo que reflejaban el caos y la absurdidad del conflicto. Hecho 45.
El papel de la Cruz Roja. La Cruz Roja desempeñó un papel fundamental durante la Primera Guerra Mundial, ofreciendo atención médica y ayuda a los heridos en todos los bandos. Los voluntarios de la Cruz Roja trabajaron en hospitales, operaron ambulancias y brindaron consuelo a los heridos. La postura neutral y humanitaria de la organización durante la guerra consolidó su reputación internacional y estableció un precedente para conflictos futuros. Hecho 46. El legado de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial dejaron una marca duradera en Alemania. Los términos punitivos del Tratado de Versalles, percibidos como injustos por muchos alemanes, generaron resentimiento y amargura. Las severas dificultades económicas, la inestabilidad política y la humillación percibida de los términos de paz allanaron el camino para ideologías radicales, especialmente el nacionalsocialismo. El mito de la puñalada por la espalda, la falsa noción de que Alemania no fue verdaderamente derrotada, sino traicionada por fuerzas internas, fue explotado por Adolf Hitler para facilitar su ascenso al poder. Así, el legado de la Primera Guerra Mundial contribuyó directamente a las condiciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Hecho 47. Los soldados enfrentaron condiciones extremas. Los soldados en la Primera Guerra Mundial enfrentaron condiciones increíblemente duras. La guerra de trincheras los sometió a periodos prolongados de aburrimiento entremezclados con violencia aterradora. Las trincheras anegadas y plagadas de ratas, la falta de saneamiento que llevó a enfermedades como el pie de trinchera y el cólera, la constante amenaza de fuego enemigo y la visión de camaradas heridos y muertos tuvieron un fuerte impacto psicológico, dando lugar a numerosos casos de shock traumático. Hecho 48. Las ametralladoras cambiaron la guerra para siempre. El uso de ametralladoras durante la Primera Guerra Mundial alteró fundamentalmente la naturaleza de la guerra. Estas armas permitieron un fuego rápido y sostenido, haciendo extremadamente difícil que las fuerzas avanzaran por terreno abierto. Las ametralladoras desempeñaron un papel crucial en el estancamiento en el frente occidental, influyendo en la estrategia militar y las tácticas en conflictos futuros y destacando la importancia de la movilidad y la guerra combinada de armas. Hecho 49. La creación de la cirugía moderna y avances médicos. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la ciencia médica. La escala y brutalidad de la guerra impulsaron avances rápidos en el tratamiento médico y la cirugía. La urgencia de tratar a grandes cantidades de heridos condujo a desarrollos significativos en la comprensión y tratamiento de lesiones traumáticas. Surgieron transfusiones de sangre rutinarias, nuevas técnicas para tratar huesos rotos y tejidos dañados, y un mayor uso de rayos X para un diagnóstico mejorado. Durante este periodo, se creó la especialidad de cirugía plástica, principalmente para reconstruir los rostros de los soldados desfigurados por heridas. En un trágico paradigma, los horrores de la guerra impulsaron la ciencia médica hacia la era moderna. Hecho 50. Papel de la Liga de Naciones. La Liga de Naciones, creada en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, sirvió como respuesta directa a la devastación causada por la guerra y un esfuerzo concertado para evitar futuros conflictos globales. Como precursora de las Naciones Unidas, sus objetivos principales eran fomentar la cooperación internacional y mantener la paz global. A pesar de sus objetivos idealistas, la Liga enfrentó varias limitaciones y resultó ineficaz para prevenir la agresión que finalmente condujo a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estableció un precedente para la colaboración internacional y la resolución de conflictos, sentando las bases para la posterior creación de las Naciones Unidas.